Natalia Lafourcade anuncia su tour El de todas las flores. Les tenemos los detalles. Viernes de ciencia y hoy hablamos de inteligencia artificial y ética. ¿Cuál es la urgencia que tenemos de crear marcos regulatorios en este tema? Bienvenidos a Noticias 22, Laura Barrera, Karen Rivera, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, un programa muy completo, temas muy interesantes, así que la invitación es a que se queden con nosotros. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, con un premio, con una premiación importante y sobre el ruido de un derrumbe se alza la voz de una joven dramaturga. Vamos a conocerla. Estoy muy feliz, muy emocionada. Es como un sueño que se está cumpliendo porque, bueno, a mí me emocionaba mucho este premio, particularmente por la idea de que la obra ganadora la monta la Compañía Nacional de Teatro. Y eso a mí me parece un gran honor y una gran oportunidad y, bueno, eso me emociona mucho también. Es la historia de una familia mexicana, catolicona, que empieza a entrar en crisis. Un poco empieza a entrar en crisis porque pues, los personajes mayores de la familia están envejeciendo y los personajes jóvenes pues, han vivido una serie de abusos al ser parte de esta familia, ¿no? Entonces, nunca se nombra exactamente qué es lo que ocurrió, nunca se termina de nombrar cuál es el abuso, pero es una obra que habla justo de una familia que se empieza. Entonces vas viendo como perspectivas de distintos personajes en distintos momentos. Hay un juego de perspectivas ahí en el que vas brincando de la mirada de la tía a la mirada del padre, a la mirada de la mamá y la hermana y así. Entonces la idea un poco era construir una suerte de retrato familiar. Tengo otra obra que se llama Opa, tengo otras dos más. Opa está publicada. La otra se llama El borde de la carretera, y pues hay esta misma línea de explorar el tema de los silencios, ¿no? En OPA es la historia de dos amigos adolescentes que están creciendo y que empieza una sombra a entrar en su vida y a quitarles como ganas de vivir y más. Los silencios, es que el silencio me parece un fenómeno bien complejo y bien interesante, ¿no? Como a veces callar algo o decidir no nombrar a alguien o no nombrar algo de alguien, alguna característica de alguien, puede ser a veces una forma de violencia o un acto de amor, de alguna manera, ¿no? Dependiendo del contexto y de la situación. El séptimo arte vuelve a ser el vehículo para que todos sean escuchados. Y ahora, más allá de las fronteras. El Festival Contra el Silencio Todas las Voces llegará por primera vez a otros países. Vamos a estar ahora en 4 países, que son Bolivia, Brasil, Paraguay y Colombia. Ahí vamos a estar. Es la primera vez que el festival viaja a América Latina. La muestra está compuesta por 20 trabajos ganadores del 12º Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio Todas las Voces. De estos 20 documentales, un porcentaje son mexicanos. Tenemos también documentales españoles. El documental ganador de Fronteras, Migraciones y Exilios es español. Y también la mención honorífica es de un colombiano, por ejemplo. Pero sí hay diversidad también de América Latina. Rodolfo Walsh escribió que nuestras clases dominantes siempre han procurado que no tengamos historia. Las temáticas que agrupan los proyectos que forman la muestra son arte y sociedad, derechos humanos, diversidad sexual, fronteras, migraciones y exilios, indígenas, medio ambiente y desarrollo sustentable, movimientos sociales y organización ciudadana y mujeres. Al final del día creo que las historias que se cuentan en México
también son historias que están pegadas, que son hermanas en América Latina. Contra la opresión, sumisión y control, resistimos a la guerra por la verdad, el placer. La muestra se realizará del 14 al 31 de julio. En todos los países, todas las funciones son gratuitas. Noticias 22, Julio López. Que de verdad ganará Marruecos. La UAM reserva un espacio a la plaza pública. Y así pone a nuestro alcance el acervo de una de las voces periodísticas referentes del siglo XX mexicano. Los archivos personales del periodista Miguel Ángel Granados Chapa serán resguardados en la unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto derivado de un acuerdo establecido entre la familia del autor de la columna Plaza Pública y de la División de Ciencias de la Computación y Diseño de la sede académica. Es todo un archivo que hay que por descubrir y seguirnos maravillando. Mira, son hasta ahora 23 cajas con infinidad de documentos y tenemos además otras 2 cajas con cuadros, fotografías, incluso premios, en fin. Desde hace más de 10 años, la Casa Abierta al Tiempo de Coajimalpa realiza la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Este acervo beneficiará a los proyectos de investigación de profesionales como biógrafos, historiadores y periodistas, y permitirá mostrar a la sociedad la contribución del crítico político en el desarrollo de la Ley de Transparencia Pública y en la construcción de instituciones democráticas del país como el INE. Tenemos, por ejemplo, desde todos los primeros borradores de sus columnas, de las 2 de las principales columnas del maestro, por supuesto Plaza Pública, con más de 30 años. Tenemos ensayos biográficos, porque el maestro Granados Chapa estuvo, por ejemplo, a punto de concluir o estuvo trabajando muchos años la biografía de Reyes Heroles. Por el momento, el archivo de quien fuera colaborador de periódicos como Excelsior, La Jornada y 1+1 se encuentra en la etapa de revisión, clasificación y digitalización. Quien se acerque a estos archivos se dará cuenta del método de trabajo del maestro. El maestro era muy riguroso, el uso perfecto de las palabras, la mesura. Entonces, tú ves en sus apuntes que hay en los originales, las observaciones que hacía, las correcciones, las veces que acudía a un dato histórico. Una vez que se tenga la clasificación con criterios académicos del acervo, se firmará un contrato de donación entre la unidad Coajimalpa y la familia de Miguel Ángel Granados Chapa, en el que se precisarán temas jurídicos puntuales. Noticias 22, Karen Rivera. La memoria de José Doroteo Arango Arámbula se hace presente. Así recuerdan al Centauro del Norte. En la antesala del centenario luctuoso del general Francisco Villa, que habrá de conmemorarse el próximo 20 de julio, se realizan en la Ciudad de México las Jornadas Villistas, que organizan el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Fundación Visión Villista. Aquí en el Monumento a la Revolución estamos llevando a cabo diferentes charlas con temática alrededor de los aspectos culturales e históricos sobre Francisco Villa. Buscamos acercarnos de la forma de Villa de la forma más académica posible y que además tiene que ver con hacer crítica también sobre su figura. Francisco Villa y los cómics, Villa y la niñez y Villa en el cine son algunos de los temas que se abordarán durante este fin de semana en este evento de espíritu crítico que busca desmitificar la figura del Centauro del Norte más allá de su leyenda negra y poner en valor las contribuciones del villismo como movimiento político y social. También pues, va a haber música y va a haber personas de la familia Villa que va a poder complementar con experiencias, con anécdotas. El general Villa es tan grande en su leyenda, en su leyenda blanca, en su leyenda negra, en el mito, que pues prácticamente esa misma leyenda cubre, ¿no? de manera significativa inclusive la historia real del villismo, ¿no? Además de las actividades culturales y académicas, se ha instalado un monumento y un cenotafio itinerante en memoria de todas aquellas personas que formaron parte de la División del Norte. Villa y Emiliano Zapata
fueron lo que fueron gracias al pueblo de México. Es el pueblo de México el que lleva a cabo el triunfo de la Revolución Popular en 1914. Las jornadas villistas se llevarán a cabo hasta el domingo 16 de julio en el Monumento a la Revolución, en un horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Todas las actividades son de entrada libre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Vamos a explorar las ideas y procesos creativos de una nueva generación de artistas. Esta propuesta multidisciplinaria reúne el trabajo de más de un centenar de jóvenes talentos. Procesos Translúcidos mostrará más de 20 exposiciones en la Galería de Arte Binario del CENAR. Tenemos a nuestro cargo el área de estudios interdisciplinarios. Dentro de esta área tenemos 2 programas que son fundamentales para la dirección, que es el Diplomado Tránsitos y la oferta curricular interdisciplinaria. Entre estos 2 programas se hacen 5 cursos por un lado y 2 cursos por el otro. Entonces, en total tenemos 7 cursos y se trabaja a lo largo del semestre. Entonces, esta es una muestra de los trabajos de los participantes de estos programas académicos. Los más de 100 alumnos desarrollaron los temas y proyectos, los cuales son variados en reflexiones y soportes, ya que se fomenta la diversidad de disciplinas. Ahora tenemos hacia la masa de maíz y todo lo que conlleva con la identidad mexicana. Mañana vamos a tener uno que habla de las vértebras y entonces se hizo, no fue un curso de cerámica, pero la materialidad con la que terminó el curso fue hacia la cerámica. Entonces, por ahí pues uno propone como docente y los participantes es que ya lo transforman, ¿no? Entonces hacia ahí vamos a ir. La siguiente semana vamos a tener otra exposición que va a durar toda la semana y que también va a haber activaciones de poesía, por ejemplo, también. Vamos a terminar también con una exposición con vestuario intervenido con tecnología. Entonces también eso va a ser muy interesante. Vamos a tener gente, chicos, chicas, chiques, que se van a aportar aquel vestuario que hayan desarrollado a lo largo del semestre. Para conocer la programación de las exposiciones que se estarán presentando, puede acudir a la página que aparece en pantalla. Informaron para ustedes Saúl Nieto, Juan Carlos Valencia y Alberto Aranda. Antes de la pausa les recordamos que durante el mes de julio se celebra la 91ª edición de la Guelaguetza, con festividades y celebraciones que reúne las 8 regiones del estado de Oaxaca. La 91 para que nos entendamos. Y Canal 22 va a transmitir en vivo la fiesta de los lunes del Cerro. Se va a poner muy bien, la invitación es para que nos sintonicen los días 17 y 24 de julio en punto de las 9:45. 9:45 horas es el momento en que se va a estar transmitiendo. Son imágenes espectaculares, una fiesta tradicional. Además tiene unos elementos rituales que no hay que dejar de tener presentes. La Guelaguetza es una gran fiesta presente en la pantalla de Canal 22. Invitación con la que nos vamos a una muy breve pausa. Volvemos. Ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Enlistamos las 25 caras del rock para explorar el origen y un poco de la historia de este género musical. La invención de la guitarra eléctrica fue fundamental para el rock. Es un rock and roll star. Elvis Presley. Sí, totalmente. Pero de otra manera. The Who. David Bowie. Él es el creador del glam rock. De verdad, buscando un símbolo sexual. Ajá, Jim Morrison, qué bárbaro. El símbolo sexual de por excelencia. Jim Morrison. Algarabía TV. Historia del rock. Día Mundial del Rock. Nuevo episodio. Viernes, 21:30 horas. Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta Saint Saëns, Devorar.
Kramer, concierto para 2 clarinetes. Escenarios, nuevo concierto, sábado, 16 horas. En Liminal, la ciencia en movimiento, Karen Rivera nos tiene una reflexión desde la frontera de la ética sobre el uso de las inteligencias artificiales. Rafa, vamos con ustedes. Gracias, Laura, y de nueva cuenta la preocupación, ya más adelante lo ahondaremos, lo que está pasando en Hollywood. Karen, hola otra vez. Hola. Con la huelga de actores y escritores, nos van a reemplazar, nos van a suplir las inteligencias artificiales. ¿Quiénes están en riesgo? Y ahí vienen los cuestionamientos éticos al respecto. Que es un tema pendiente en la mesa, Rafael. Es un hecho que la inteligencia artificial está transformando nuestras sociedades y está desafiando lo que significa incluso ser humano. Pero también como sociedades tenemos retos a enfrentar en conjunto y uno de ellos es generar marcos regulatorios que garanticen que este tipo de tecnologías no atentarán contra la humanidad. El ser humano puede alcanzar una capacidad de lectura de 600 palabras por minuto, pero un ordenador supera las 600 millones de páginas en el mismo tiempo. Definitivamente no es una opción para competir. Está comprobado que los ordenadores proporcionan una realidad expandida que la sociedad de carne y hueso no puede alcanzar por ahora. Los algoritmos tienen el poder de tomar decisiones bajo el escudo protector del progreso. Pero, ¿cómo evitar que estos avances tecnológicos produzcan sesgos y no pierdan de vista su finalidad humanitaria? Pues yo creo que lo primero es fortalecer la capacidad humana de tomar decisiones y de ser responsable, que ese es el núcleo de la ética. La primera regla, la más importante para mí, es que la inteligencia artificial nunca suplantara absolutamente las decisiones de los humanos, porque nos haríamos totalmente dependientes, fácilmente. De hecho, ya lo somos en este tipo de sistemas que usamos a diario. El desconocimiento de las fronteras tecnológicas impide subestimarlas. En la actualidad, un dron se puede utilizar para salvar una vida o para monitorear desastres naturales, pero también se maneja como arma para matar y vigilar humanos. En la era de las brechas tecnológicas, la cibercriminalidad y el manejo de datos personales son de los principales retos a enfrentar. Pueden estos sistemas desarrollarse para fines expresamente negativos. Por ejemplo, pues podemos imaginar que habrá más de alguna persona que quisiera cazar migrantes literalmente en la frontera México-Estados Unidos usando inteligencia artificial. Ya se usan drones, se usan sistemas de localización con sistemas térmicos que identifican dónde hay personas por la temperatura, ¿no? En medio del desierto, en la noche incluso. No es casualidad que la investigación en inteligencia artificial esté en manos de empresas privadas. Las 5 compañías más importantes del mundo basan su valor billonario en la tecnología y los datos personales. Y sabían que estaban creando pues dependencias o sustituyendo decisiones humanas y nunca tuvieron, digamos, un reparo de tipo moral, ¿no? En 2021, los Estados miembros de la UNESCO aprobaron por unanimidad la recomendación de la ética de inteligencia artificial, el primer documento mundial que aborda la temática y comprende 4 ejes. 1. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2. La necesidad de garantizar la diversidad y la inclusión. 3. El bienestar del ecosistema y el medio ambiente. Y 4. Vivir en sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Pero inevitablemente va a modificar muchas de nuestras relaciones sociales y vamos a tener que ir viendo en qué medida hay problemas, cómo nos ajustamos, cómo ponemos límites y cómo podemos potenciar la capacidad humana para no dejarnos, digamos, subordinar o suplantar, ¿no?, por la inteligencia artificial. Noticias 22, Karen Rivera. Un tema polémico muy amplio, importante tenerlo en la mesa. No se trata de generar paranoias. Sí hay una codependencia, sobre todo en este metaverso en el que vivimos ya inmersos con los celulares, con las computadoras, con las nuevas tecnologías. Pero
trascendente analizarlo para evitar que nos coma. Justo, ya forman parte de nuestro día a día. Ahora falta ver cómo podemos regular también este uso de información, nuestros datos personales, que al final con eso pagamos las aplicaciones gratuitas, y todas estas otras cuestiones que implica el uso de la inteligencia artificial. Es importante el marco legal que se aprobó por parte de los países miembros de la UNESCO en 2021, porque a nivel mundial representa, digamos, como una brújula que pueden seguir los otros países. Lo preocupante es que hasta ahora solo 30 lo han utilizado para generar sus propias leyes nacionales a nivel nacional. Y también a la UNESCO le preocupa lo que está pasando con los países en vía de desarrollo, que no tienen tampoco, digamos, como esta gran capacidad que tienen los países que ya están en un desarrollo avanzado, estos expertos en la materia. Entonces ya creó un grupo de expertos en inteligencia artificial sin fronteras para que a partir de ellos, también como usuarios, aprendamos a usar este tipo de tecnologías. Pues pasa con Threads, que es aquí en América Latina, en todo el continente salió, pero en Europa no, porque la regulación del uso de datos personales en Europa es muy distinto al que sucede en América. Precisamente la UNESCO firmó, digamos, un convenio, un tratado de colaboración con la Comisión Europea en torno a estos expertos de inteligencia artificial sin fronteras, que van a invertir algo así de 4 millones de euros para apoyar a los países en vía de desarrollo con estos expertos. Es interesante porque lo vemos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando con la gente que tiene miedo de perder su trabajo, de ser suplantado, y dónde está el respeto a los derechos humanos, que es una, digamos, de las reglas básicas de este marco regulatorio? ¿Cómo podemos evitar que estas tecnologías no se conviertan en el principal enemigo de los seres humanos? Por eso celebremos las imperfecciones, tropecémonos, algo que no harán las inteligencias, que no son inteligencias, porque son artificiales finalmente, ¿no? Ya no sé, tengo mis dudas tú que eres, Rafael, pero lo iremos viendo a lo largo del noticiero más adelante. No, yo hasta donde sé si te vuelves a equivocar, si eres humano. Seguramente voy a decir algo que no va a decir nunca una inteligencia artificial. Aunque me censuren. No es cierto. No. ¿Ves? Sí, eso no lo hubiera hecho una inteligencia artificial. Sí, claro. Laura, ahí está. Efectivamente, la capacidad de asombro, de sorpresa, de empatía, estamos muy, muy lejos de poderla reproducir mediante las inteligencias artificiales, pero realmente muy lejos. Yo creo que todavía va a faltar muchas décadas para que se pudiera lograr, si es que esto se alcanza en algún momento, porque tiene que ver con la capacidad de crear y no solamente de acumular y procesar datos. Muchas gracias, Karen. Y a propósito de lo que se está comentando, tiene que ver con la inteligencia artificial y su uso o mal uso o abuso. Hace más de 6 décadas que la industria del audiovisual en la Unión Americana no enfrentaba una crisis como la que vive actualmente. Vamos a ver la información. Con el fracaso de las negociaciones para generar un nuevo contrato entre el Sindicato de Actores Estadounidenses, SAG-AFTRA, y los principales estudios de cine y televisión, la junta directiva del sindicato, que representa a los actores, decidió emplazar a huelga de manera unánime este jueves, paralizando la emblemática industria hollywoodense. La huelga de actores se suma a otra que estalló el pasado 2 de mayo, con miembros del Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos, tras el fracaso de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que reúne a estudios como Disney, Netflix y Amazon. La huelga de los actores se sustenta también en el argumento esgrimido por los guionistas, según el cual los directivos de los estudios de producción de cine y televisión se están enriqueciendo a través de plataformas de streaming, lo que no se está reflejando en los salarios de actores y guionistas. Otro de los argumentos que ha desatado esta huelga es el relativo a la inteligencia artificial, para la cual guionistas y actores pugnan por restricciones en su uso dentro de la industria. Tanto los sindicatos de guionistas como de actores en Hollywood no se habían ido a huelga de manera simultánea desde 1960. El recinto ubicado en la avenida Hidalgo 45, en el corazón de la Ciudad de México, es un referente indiscutible del pulso cultural a nivel mundial y mañana estará de fiesta. El Museo Franz Mayer celebra 37 años de conservar, investigar y difundir las artes decorativas, el diseño y todas las expresiones culturales que interesaron al visionario coleccionista alemán que da nombre al recinto,
y cuyo vasto acervo abarca más de 6 siglos de creación e innovación. Somos un museo de artes decorativas que tratamos de alentar la innovación y la creatividad, y nos enfocamos también en cuestiones, por ejemplo, de diseño contemporáneo o, por ejemplo, de fotografía, que fue una de las grandes pasiones también de Franz Mayer. El museo, ubicado en un recinto conventual con más de 400 años de historia y gran valía patrimonial y arquitectónica, celebrará su aniversario 37 este sábado con un programa de actividades alrededor de algunas de las grandes pasiones de Franz Mayer, desde la fotografía a la floricultura. El evento central de los festejos será la conferencia magistral que impartirá el fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet, ganador del premio WordPress Photo de este año en la categoría de proyectos a largo plazo realizados en América del Norte y Central. Y tendremos también algunas personas, justamente floricultores, que vienen también al claustro a poder tener una pequeña expoventa de flores. Esto es en realidad bastante simbólico porque el trabajo de Christopher, el mexicano que gana WordPress Photo, es acerca de las familias de Villa Guerrero, que son familias floricultoras. Aunado a lo anterior, los maestros alfareros de Uriarte Talavera, el taller de cerámica vidriada más antiguo y más importante de Puebla, ofrecerán una demostración de los procesos y técnicas que emplean para crear sus obras. Esto es particularmente significativo porque el Museo Franz Mayer resguarda precisamente la colección de Talavera más extensa de México. Mañana sábado vamos a tener aquí a pintoras traídas directamente desde Puebla para que les enseñen cómo son estos pigmentos, cómo son los pinceles de pelo de mula, y van a estar aquí en el claustro pintando en vivo. Vamos a traer también un tornero con los dos tipos de barro blanco y barro negro, para que vean cómo se trabaja el torno para darle forma a las piezas. Quienes visiten el Museo Franz Mayer, además, podrán disfrutar de la sala Esplendores de Plata recientemente renovada. El programa de actividades está disponible en el sitio web franzmayer.org.mx. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y a propósito de este recinto, la invitación como cada semana es a seguir Noticias 22. También en nuestras redes sociales preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. La plata en la religión significa pureza, y aquí en el Museo Franz Mayer te lo explican. Una de las creencias más importantes es que la plata es uno de los metales más puros que hay. Entonces, esa asociación de la pureza, de la divinidad y del brillo se asociaba mucho con la divinidad, ¿no? Eran las piezas de plata las que eran, digamos, dignas, las que tenían el material más adecuado para estar en la iglesia y para representar a Dios. La plata podría significar riqueza, aunque también es una forma de gratitud. Pero en realidad la plata ha estado en la historia de muchas formas y tiene más que ver también con cosas que perduran, ¿no? La plata a veces se regala, se hereda, porque dura mucho tiempo, dura muchos años, muchas generaciones. Entonces, de alguna manera, los milagritos son una forma de agradecer. Tenemos milagritos de corazón, de brazo, de pierna, de animalitos. Con el paso del tiempo, la plata se transforma a un tono amarillo. Para su conservación, utilizaron este proceso. Se introdujo carbón activado en varias partes de las vitrinas para que de alguna manera absorban la humedad y detengan estos procesos como de oxidación natural. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Nos vemos en el próximo museo. Decía un poeta maldito que debe ser negro como la noche, caliente como el infierno y amargo como el amor. Pero el café sí es bueno para la salud. Durante décadas se pensó que el café era dañino, especialmente a nivel cardiovascular, pero después de múltiples análisis científicos, ahora hasta se le atribuyen nuevas virtudes antidiabéticas, según un estudio publicado recientemente en el British Medical Journal, reportó hace poco Le Parisien. La investigación fue realizada en Suecia y estudió a 10,000 personas que mostraron diferente sensibilidad al café. El estudio demostró que la mitad de la población elimina lentamente el café y, por lo tanto, conserva durante mucho tiempo altos niveles de cafeína en la sangre, mientras que la otra mitad lo evacúa rápidamente. Esta diferencia en la velocidad de eliminación tiene causas genéticas,
Pero lo más importante es que, cuando se tienen altos niveles de cafeína durante mucho tiempo, se reduce el riesgo de diabetes. Además, estos bebedores son más delgados que quienes tienen menores tasas de cafeína en la sangre, y el hecho de ser delgado es, en sí mismo, un factor protector contra la diabetes. Respecto a las enfermedades cardiovasculares, el estudio demostró que, más allá de producir palpitaciones en personas sensibles, no existe ningún riesgo de que el café aumente estos padecimientos, cualesquiera que sean las características genéticas de los bebedores. Y aunque en 1991 la OMS incluyó el café en la lista de posibles agentes cancerígenos, cambió de opinión en 2000, pues el análisis previo asociaba el café y los cigarrillos al riesgo de cáncer, cuando el riesgo era el tabaco y no el café. Por un tiempo, también se le incriminó como factor de riesgo de cáncer de páncreas, pero esta asociación también ha sido invalidada por la comunidad científica. Según investigaciones experimentales realizadas en ratones, la cafeína podría mejorar habilidades de aprendizaje y memoria, modificando la operación molecular de las células del hipocampo, que es el asiento de la memoria en el cerebro. En resumen, el café no tiene efectos nocivos para la salud, pero lo que sigue siendo cierto es que sí provoca el efecto despertar. Entonces, no beba demasiado café, pues interrumpirá el sueño y tendrá insomnio por la noche e hipersomnia diurna. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta noche en Debate 22, Álvaro Cueva recibe a la escritora María Dueñas para hablar de su trayectoria. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Una espléndida narradora, va a estar buena la plática. Ahí está la invitación hecha, con la cual nos vamos a una brevísima pausa. Más información al volver. Volvemos. Betty fue condenada a 30 años de prisión por el asesinato de su madre. En ese momento las cosas cambiaron, o sea, dieron un giro impresionante. Como en unos minutos, tu vida puede cambiar. Ella y yo compartimos la misma escuela, los mismos amigos, los mismos caminos. ¡Una cara de tonta! ¿Qué hace que yo esté aquí? Tienes cara de tonta todavía. ¿Y ella allá? Las lesiones que presentaba Beatriz eran producidas por un forcejeo entre víctima y victimario de manera frontal. Festival Mix, cine y diversidad sexual. Y no eran unas agresiones directas como ella manifestaba. Estreno, viernes, 23:30 horas. Por si las moscas, también estamos celebrando los 30 años de Canal 22. Un espacio donde convergen el periodismo, la cultura y la política. Sí hay un público. Creo que otra cosa que impulsó la semana, ahora festival, fue la creación de audiencias. Por si las moscas, con Guillermo Osorno. Nuevos episodios, sábados, 19:30 horas. Por si las moscas, hasta pronto. Vous m'entendrez, je vous aurai déjà quitté. Alguna vez, todos hemos querido ser otra persona. Observar e imitar los gestos de personas desconocidas. No information about my client must be divulged publicly. Son el escape de su amargada existencia. Elle vous a dit ce que je cherche. Non, monsieur. Reproducir la vida de otros le traerá una inestabilidad peligrosa. Un ilustre desconocido en Cinema 22 de 5 estrellas. Estreno, domingo, 22 horas. Jóvenes científicos comparten sus propuestas para mejorar este planeta que habitamos. Nuevo León realizará la primera Feria Estatal de Ciencias Pauta, un encuentro que exhibirá proyectos desarrollados por niñas, niños y adolescentes mexicanos de entre 4 y 18 años que buscarán plantear soluciones a los problemas locales y nacionales que enfrentan. Gracias al apoyo de OxtaFX pudimos abrir justamente Nuevo León. Entonces, con el ciclo escolar comenzaron los talleres y los clubes de ciencias, empezaron a trabajar las niñas, niños y adolescentes, desde preescolar hasta media superior,
y han estado trabajando en un proyecto entre 4 y 6 meses, que es el que van a presentar. El programa Adopte un Talento Pauta comenzó sus actividades en 2007 con la misión de formar ciudadanos con habilidades científicas comprometidas con su entorno. Su dinámica de trabajo es a través de talleres, clubes, programas de vinculación, acompañamiento a redes de familia y asistencia de mentores. La idea es impulsar agentes de cambio. Hasta ahora, este programa se ha instalado en regiones como la Ciudad de México, Michoacán, Chiapas, Morelos, Querétaro y es la primera vez que llega a Nuevo León. La feria cuenta con 4 categorías, entonces tenemos proyectos de ciencias sociales, ¿no? Ahorita en la mente se me viene un proyecto en el que hubo un pequeño que estaba interesado de cómo los videojuegos influían en la toma de decisiones de sus pares, ¿no? O sea, cómo sus compañeros de primaria y secundaria tomaban los videojuegos como para tomar algunas decisiones dentro de su vida, ¿no? Además de las ciencias sociales, las infancias y juventudes presentarán sus trabajos de investigación en las categorías Ciencias Biológicas y Ambientales, Ciencias Exactas y Matemáticas y Alimentación y Salud. El encuentro se realizará el 15 de julio en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y se podrá seguir de manera virtual en la página de Facebook de Pauta. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué mejor remedio para la salud que la música? Giuseppe Verdi nació... El ciclo de conferencias Músicos y Medicina, creado hace algunos años por iniciativa del médico Adolfo Martínez Palomo, un entusiasta melómano y conocedor de la música de concierto, se ha convertido en una de las actividades predilectas del público en el Colegio Nacional. De un modesto albergue situado, se me ocurrió el combinar la presentación de una breve biografía de uno de los grandes compositores de música clásica con música en vivo. Y creo que esto ha sido exitoso porque, bueno, mucha gente no tiene la posibilidad de tener acceso a la música clásica. Esto siempre ha sido gratuito. Cada sesión está dedicada a un compositor específico, a cuya biografía el doctor Martínez Palomo aporta información de interés médico, desde un perfil clínico preciso hasta un dictamen que esclarezca cuáles fueron las causas de muerte. La sesión más reciente tuvo como protagonista al gran genio italiano de la ópera, Giuseppe Verdi, un hombre excepcional, no solo por la música que creó, sino porque tuvo una vida larga, productiva y prácticamente libre de padecimientos médicos de consideración. Es verdaderamente excepcional como uno de los grandes compositores de música porque murió hasta los 87 años y casi hasta el final estuvo sano. Para el doctor Martínez Palomo, el interés de estudiar la biografía médica de Verdi, autor de algunos de los títulos más populares del repertorio lírico como Rigoletto, El Trovador, La Traviata, Aida y Falstaff, radica en las adversidades en las que floreció su talento. Verdi nació en un pueblo del norte de Italia, un pueblo pobre, un pueblo analfabeta. Sus padres no sabían ni leer ni escribir. ¿Cómo es posible que surja un genio extraordinario en un ambiente tan pobre culturalmente? Luego de la ponencia del médico mexicano, los cantantes Jessica Arévalo, Verónica Alexanderson, Alan Pingarrón y Ricardo López, en compañía del pianista Sergio Vázquez, presentaron un programa musical compuesto por arias y piezas vocales representativas del catálogo de Verdi. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, uno de los grandes compositores de ópera de todos los tiempos, Giuseppe Verdi, que aunque sí, en efecto, como escuchábamos, fue un hombre sano y longevo, tuvo una vida bastante trágica, de verdad, inclusive un periodo de abstinencia de la música que lo llevó al retiro y a la oscuridad por mucho tiempo, antes de que a los 40 años decidiera regresar y componer la que es quizá lo más celebrado de su obra, la famosa trilogía verdiana, después de haber sido un emblema y un hito también, Laura, con su Nabucco, por ejemplo, para todo Italia. Efectivamente, y ahí se demuestra que
la genialidad puede surgir como ocurre en muchos genios de la música, en muchos prodigios de la música a temprana edad, o darse de una manera los llamados late bloomers, un desarrollo maravilloso ya con una edad avanzada, o sea que no hay que perder las esperanzas. Verdi tuvo las dos, tuvo la de la temprana edad, sí, claro. Después este periodo trágico donde pierde a las dos hijas y a la esposa, y retoma a los 40 años su vocación musical. Le insistieron muchísimo los empresarios, regresa, por favor. Él se rehusaba porque le había ido muy mal en la vida. Y dijo, bueno, me voy a dar a mí, Verdi, una oportunidad. Y bueno, ahí están obras para la historia, para la inmortalidad. Ahí está Giuseppe Verdi. Cambiamos de tema porque este grupo de jóvenes que han visto derrumbarse sus sueños se han vuelto una generación amarga y nos comparten sus penas en el Teatro Rafael Solana. ¿Qué hacemos esta noche? ¿A ti te molesta? Inmersos en un mundo que no tuvo nada que ofrecerles, 4 jóvenes ven cómo los ideales y sueños que daban sentido a sus vidas poco a poco desaparecen. La frustración, el desencanto y la ira comienzan a apoderarse de ellos y a trastocar quizá de manera irreversible las relaciones con sus seres más cercanos. Este es el punto de arranque de la obra de teatro Generación Amarga, que llegará al Teatro Rafael Solana a partir de este fin de semana, bajo la dirección de Enrique Singer y Tanya Selmen. Todos nos podemos identificar con estas frustraciones y estos dolores que cargas a lo largo del tiempo, que el pasado te pesa, y cómo esto influye en las relaciones que tienes, ¿no?, con los demás. Protagonizada por José Ángel Bichir, Ella Belden, Jero Medina y Frida Astrid, Generación Amarga es una adaptación de la obra Look Back in Anger, un clásico del realismo psicosocial escrito por el dramaturgo inglés John Osborne y estrenado en 1956. Para esta adaptación, la puesta en escena tendrá como trasfondo el México de los años 90. Es una etapa, una época, mediados de los 90, muy importante en nuestro país sobre estas desilusiones y sobre todos estos cambios políticos y sociales que se dieron, que resurgen en justamente una generación amarga, una generación que perdió inmuebles, que perdió casas, que perdió sueños, trabajo. La puesta en escena Generación Amarga inicia temporada este fin de semana en el Teatro Rafael Solana, que está ubicado en Miguel Ángel de Quevedo 687. Todos los sábados y domingos a partir del 15 de julio y hasta el 3 de septiembre, 2 funciones diarias en el Teatro Rafael Solana. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Te agarra. Esta propuesta musical promete hacer florecer nuestros jardines sentimentales. Natalia Lafourcade anuncia su regreso a México con el show de su más reciente disco, De Todas las Flores. Para mí, este disco ha sido reencontrarme con los jardines interiores de mi corazón, de mi ser, de mi alma, de mi mente, de mi creatividad. La cantautora de 39 años hizo de su proyecto una aventura musical en la que concurren sus influencias y emociones. Este figura entre los 100 mejores álbumes del 2022, de acuerdo con la revista Rolling Stone, y entre los 50 mejores según el National Republic Radio Music. Mañana se preguntan ¿cuándo llegarás para cantarle? Sí que ha sido un proyecto que me ha recordado quizás todas esas áreas en ese jardín interno que yo podía visitar, reconectar, y me ha empujado como a no tener miedo de arriesgar. Como tus caricias, suave como espina. Para Natalia Lafourcade, este concierto es un parteaguas en su carrera y, en sus palabras, un proceso de transición como artista. En este jardín de rosas, bugambilias sin tu compañía. Siento que es un momento que da pie a otro momento de mi historia como cantadora, como compositora. Un show donde no solamente hay un concierto musical,
hay una narrativa, hay una historia, hay una historia detrás de la portada del disco. Eso es lo que es el show. Es la historia detrás de la portada del disco, ¿no? Es ese espacio quizás más onírico, más surrealista, más de esa parte o ese rincón de mi mente que ni yo misma me había permitido entrar de la manera que lo hice con este show. De Todas las Flores se presentará el 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El 22 de noviembre llegará al Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León, y el 26 de noviembre al Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco. La venta general de boletos comienza el próximo 16 de julio en punto de las 11 horas de la mañana por Ticketmaster. Con información de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y antes de la pausa, como cada semana, les tenemos algunas recomendaciones para que vayan preparando su agenda. Por ejemplo, el programa Leo, Luego Existo presenta lectura en ayuk y en español como parte del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. La cita es el domingo 16 de julio a las 12:30 en el Complejo Cultural Los Pinos. Y para los amantes del séptimo arte, el Cine Lido, ubicado en el Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica, va a ser una de las sedes del ciclo Rumbo al Ariel, que incluye la proyección de las películas nominadas a este, que es el galardón más importante que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Las proyecciones se van a llevar a cabo los sábados 15, 21 y 29 de julio a las 19 horas. La entrada es libre. Pues ahí está la invitación a acudir y también para ir conociendo y ir armando las quinielas rumbo al Ariel. Se va a poner bien. Oigan, una recomendación rapidísimo también. Este domingo 16 a la 1:30 de la tarde se va a poner también muy bien en el Centro Nacional de las Artes, en la Sala Blas Galindo. Canciones propias e impropias con Encarnación Vázquez, mezzosoprano, y con Matías Carvajal al piano. Ojalá puedan ir porque también se antoja mucho, ¿no? Patricio, ¿domingo? Domingo a la 1:30 en la Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Pues ahí nos vemos y con esa recomendación nos vamos a una brevísima pausa. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Oye, ven acá, te estás tardando. He tratado tantas veces de decirte que te quiero, de expresar mis sentimientos. Tenemos un programa muy especial con El Plan, Bobby Pulido, David Lee Garza, Tex-Mex. Pensé que algún día tú me matarías con una traición. Tu falso amor. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Un espacio dedicado al mundo del séptimo arte. Bienvenidos a Marquesina. Julio López entrevista a distintas personalidades del mundo cinematográfico. Soy un actor casi con 40 años de trayectoria. Mientras realiza un análisis profundo y crítico, así como noticias relacionadas con la industria. Marquesina, nuevos episodios. Lunes, 19 horas. Hola amigos, soy María Dueñas, les hablo desde España. Es para mí un honor enorme charlar hoy con Álvaro Cueva en Debate 22. Vamos a hablar sobre los artistas. Les mando un enorme saludo. No saben el programón de oro, de veras. Quédense después del Noti. Imperdible. Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. ¿Qué les parece si ahora echamos un vistazo a la historia de las escuelas rurales en nuestro país?
Las adversidades por las cuales han transcurrido las escuelas normales rurales son retratadas en este libro escrito por Luis Hernández. Educación de pobres para pobres. La pintura en la pared narra el origen de las escuelas normales rurales durante el cardenismo, la resistencia que han protagonizado en medio de regímenes que catalogan como corruptos y retrata a los personajes que han sido parte esencial de su historia. Uno de los primeros propósitos de este libro es contar a partir de un ejercicio de memoria histórica la historia de estas instituciones, pero también de muchos de sus egresados que ejemplifican lo que estas escuelas son capaces de hacer y mostrar con toda claridad cómo más que un lastre del pasado son una semilla de futuro. Luis Hernández Navarro, escritor y periodista quien recientemente recibió el premio Carlos Montemayor, dignifica a través de su pluma la labor de los estudiantes y maestros que defienden sus ideales y los de sus semejantes. Las escuelas normales rurales son como museos vivos. Es impresionante cuando uno llega allí la cantidad de pinturas que hay en sus muros, en sus auditorios. Y muchas de esas pinturas son obra de artistas jóvenes. Un segundo punto de contacto es que se pueda ver cómo a partir de estas biografías, esos que ya no son jóvenes y que están ahí plasmados, cuando eran jóvenes tenían grandes sueños. Las escuelas normales rurales constituyen una visión esperanzadora al futuro y muchos de los nombres en el libro representan su tenacidad y la comunidad de la que forman parte. La pintura en la pared ya está a la venta en las principales librerías del país. Para Noticias 22, Michelle Peña. Vamos a hacer un recorrido por la historia de México a través de su memoria sonora. Para Ricardo Pérez Monfort, la diversidad, el ingenio y la desigualdad son los tres elementos principales que marcan los pasos de la cultura local en México. En su libro Intervalos, ambientes y música popular durante el inquieto siglo XX mexicano, el historiador e investigador cuestiona la llamada identidad nacional e indaga en los sonidos, los versos y las melodías que dibujan la creatividad cultural del país. La música popular se ha historiado poco, y no solamente poco, sino que muchas veces lo que se ha hecho es hacer una biografía de algún autor, de algún compositor, de algún intérprete, y muy rara vez se ha hablado del contexto en el cual se da. En su libro, el autor muestra una forma de historiar la música popular mexicana y los ambientes culturales en los que se desarrolla. Al respecto, reúne una serie de anotaciones e ideas sueltas que presenta como breviarios, a los que llama crónicas ensayísticas, que manifiestan su preocupación por el devenir cultural del país. Pérez Monfort describe un México afinado en re mayor y aborda temas diversos como la invención de tradiciones folclóricas y musicales. Por ejemplo, la relación entre la sociedad y las drogas, como son, por ejemplo, los vínculos entre las canciones románticas y los medios de comunicación, algunos de los autores. Después, los propios movimientos sociales, ¿no?, que han generado expresiones musicales, como en el caso del 68. El autor asegura que el concepto de lo mexicano, aplicado a la música popular, es un fenómeno en constante transformación y depende del contexto de las canciones y de su identificación. Desde el siglo XIX, a la hora de registrarlas, de escribirlas en papel bautado y de publicarlas, de pronto se les puso el adjetivo de mexicano, ¿no? Esta es una canción mexicana, ¿no? Y pues bien a bien no se sabía por qué la llamaban mexicana, más que porque la había compuesto algún autor, compositor que radicaba en México. Intervalos, ambientes y música popular durante el inquieto siglo XX mexicano es una publicación del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Karen Rivera. Amigos, Rafa, es todo por hoy. Los dejamos con la cartelera cultural. Excelente fin de semana.
Si tú eres fan de los estudios Ghibli, seguramente vas a morir de emoción al enterarte que va a haber un tributo sinfónico del increíble Castillo Vagabundo, el cual será un concierto con temática en donde una orquesta tocará el soundtrack de la película mientras esta se proyecta. Este evento se llevará a cabo en la Universidad Latinoamericana Campus Valle, el día 20 de julio a las 17:30 horas. Toma nota, los boletos solamente los podrás adquirir escribiendo directamente al WhatsApp que aparece en pantalla. Enfrenta tus pesadillas financieras este verano en el Museo Interactivo de Economía, pues te invita a Monster Fest, donde hay talleres, juegos y proyecciones que te ayudarán a vencer a los monstruos del mundo financiero. La entrada tiene un costo de 120 pesos, pero si eres estudiante te harán un descuento especial. ¿Te encantan las experiencias inmersivas? Pues prepara tu cámara y alístate para sumergirte en el mundo digital. Esta exposición cuenta con 10 piezas divididas en 6 salas, con diferentes técnicas, por ejemplo, pixel mapping, animaciones 2D y 3D, sensores de movimiento, entre otros. Todo esto en el Palacio de Hierro Polanco, sótano 1, acceso libre. Si tu infancia es de los 90s y recuerdas los Rugrats, CatDog, Oye Arnold y mucho más, Happy Ever Fest es para ti, pues te transportará a donde no existían las preocupaciones y las tardes eran de ver caricaturas. Esto en el Centro Cultural Los Pinos. Recuerda llevar tu mejor disfraz porque habrá premios. Y hasta aquí la cartelera cultural. Nos vemos en la próxima. Bye.